El partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima es el más importante del fútbol peruano. Es el clásico. Resulta interesante entonces repasar cuántas veces un clásico definió el campeonato en el Perú. Todo se inició ya por 1928, el año de debut de Universitario de Deportes. En la última fecha de campeonato, Alianza era el puntero y favorito para campeonar, pero Universitario sorpresivamente le ganó el partido, 1-0. Fue el primer clásico de la historia, el famoso clásico de los bastonazos. El diario La Prensa decía que había sido un bochornoso espectáculo. Lo cierto es que con esa victoria, la U empató a Alianza Lima en la punta y forzó un partido extra para la definición del campeonato. Ese partido extra se jugó el 21 de octubre del 28. Terminó 1-1, empatado. Así que hubo que ir a un siguiente partido que se jugaría en noviembre. Vamos a repasar aquí todos los clásicos que han definido campeonatos, comenzando por ese de 1928. En aquella época, la taquilla no era muy importante. Es más, la Federación Peruana de Fútbol estableció que lo que se recaudase en el encuentro que se jugó el 1 de noviembre sirviese para organizar el primer campeonato nacional de fútbol, aquel que en el 36 ganó la selección de Sullana. Es decir, ni un sol para cremas ni blanquiazules. El choque definitivo por el título, el primero que jugaban los clásicos rivales en el año del debut de la U, lo ganaron los victorianos por 2-0, con tantos de Bulnes y Rivero. Así se definió el campeonato de 1928. 3 clásicos para comenzar la historia de los enfrentamientos entre Alianza y Universitario. Pero lo que pasó en 1934 fue de replay. No por los partidos en sí que se jugaron, 2, sino por la organización del campeonato, que para definir el título estaba tan enredada que hasta el día de hoy continúa la confusión. El 18 de noviembre de 1934, Alianza Lima derrotó a Universitario por 2-1. Su equipo de reservas también ganó, con lo que, de acuerdo a las bases de aquel año, los victorianos se convirtieron en campeones nacionales. Y es que, según esas bases, si había un empate en el campeonato de primera división, los equipos de reserva otorgaban puntos para dirimir diferencias, y es por eso que el equipo de reservas de Alianza hacía que el cuadro de la victoria fuese el campeón del 34. Sin embargo, la U pidió un partido extra para definir el primer lugar del torneo de primeros equipos, mas no el título nacional. Los cremas sabían que Alianza Lima había obtenido el campeonato definitivo. Ese innecesario partido definitorio, que solo serviría para definir quién quedaba en el primer lugar del torneo de los primeros equipos, ya que U y Alianza habían empatado en la punta, se jugó el 7 de julio de 1935. Los cremas ganaron por 2-1 y allí comenzó una confusión histórica. Aquí viene la confusión. Los diarios de los siguientes años, aquel partido, dan como campeón de 1934 a Alianza Lima, porque se entiende que terminado el campeonato, con el puntaje especial que ganaban los equipos de reservas, Alianza era el campeón, y que aquel partido extra que ganó la U era solo para definir el título de la primera división, es decir, quién había quedado primero en la tabla, más no para el campeonato ya estaba definido. Sin embargo, los textos oficiales de la Federación Peruana de Fútbol desde 1970 consideran aquel partido extra
como el decisivo por el título y por tanto dan como campeón Universitario de Deportes. Habrá que seguir investigando y preguntar el por qué la federación hizo ese cambio para saber de una vez por todas quién fue el campeón de 1934, si Alianza o Universitario.